Era diciembre de 1944, y el invierno europeo parecía haber sido diseñado por la guerra misma. El aire cortaba la piel, las carreteras eran de hielo y la esperanza se medía en litros de gasolina. Al amanecer del día 16, el bosque de las Ardenas rugió con una furia que no se escuchaba desde hacía años. Miles de cañones alemanes abrieron fuego al mismo tiempo. Durante media hora, el cielo fue un solo trueno. En medio de esa tormenta de acero, una columna avanzaba como un animal ciego empujado por el deber. El grupo blindado del coronel Joachim Peiper. Hombres y máquinas lanzados hacia el oeste, con una sola orden: llegar al río Mosa, romper el frente aliado y cambiar el rumbo de una guerra que ya todos habían perdida, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Peiper no hablaba mucho. Observaba, calculaba, y cuando daba una orden, sonaba como si cada palabra pesara más que el uniforme que llevaba. Sabía que su misión dependía de un milagro logístico: avanzar con combustible apenas suficiente para unos días. Si no capturaban suministros enemigos, sus tanques se detendrían, no por fuego enemigo, sino por vacío. El suelo temblaba bajo las orugas. Los Tiger y Panzer se movían con la fuerza de un monstruo antiguo. El rugido de los motores llenaba el bosque. A cada curva, los soldados rezaban para no quedar atrapados en la nieve. Los mapas eran imprecisos, las órdenes cambiaban cada hora, y los caminos estrechos convertían cada maniobra en un riesgo mortal. Pero nadie se detenía. Cada metro ganado parecía un triunfo contra el destino. La primera jornada fue brutal. Los norteamericanos retrocedieron en desorden. Había confusión, fuego cruzado, humo. Peiper no lo veía como una victoria, sino como una ilusión temporal. Sabía que el reloj jugaba en contra. El combustible se consumía con una rapidez desesperante. Cada tanque encendido era un reloj de arena derramando segundos de supervivencia. En la madrugada del 17, la columna llegó a un pequeño pueblo llamado Onsfeld. La nieve cubría los techos y el silencio era denso, como si la guerra hubiese pasado de largo. Los exploradores avanzaron entre casas vacías. Un soldado golpeó una puerta, y solo respondió el eco. Otro abrió una despensa y encontró latas americanas intactas. El enemigo había estado allí, y se había ido con prisa. Uno de los hombres regresó corriendo. Gritó algo que al principio nadie entendió. Peiper lo siguió hasta las afueras del pueblo. Detrás de un galpón destruido, había una serie de tambores metálicos. Cientos, quizá miles. Cuando los abrieron, el aire se llenó del olor más valioso de toda la guerra: gasolina. Los hombres se miraron sin decir palabra. Algunos reían, otros simplemente respiraban, incrédulos. Peiper se agachó y metió un dedo en el líquido claro. Lo observó brillar bajo la luz gris del invierno. Combustible americano suficiente para llenar cada tanque, cada camión, cada motor del grupo. Más de 50.000 galones, dijeron después los cálculos. En ese momento, no era un número. Era vida. Las tripulaciones comenzaron a trabajar sin descanso. Los mecánicos drenaban los barriles, los cargadores corrían con cubos improvisados. Los motores volvieron a rugir con fuerza, y durante un instante, pareció que la suerte estaba del lado de Alemania otra vez. Pero mientras los hombres celebraban, Peiper permaneció en silencio. Miraba los barriles como si fueran un espejo. Lo que veía en ellos no era esperanza, sino una verdad incómoda. Si los estadounidenses podían abandonar semejante cantidad de combustible sin preocuparse, ¿qué tan profundo era su pozo de recursos? ¿Qué sentido tenía luchar contra un enemigo que podía perder lo que para ti significaba la guerra entera, y ni siquiera notarlo? Aquella noche, Peiper no durmió. Se quedó junto al fuego, con los mapas desplegados sobre la nieve. La distancia al río Mosa seguía siendo la misma, pero su mente ya había cruzado otra frontera. Comprendía que estaban peleando contra algo más grande que ejércitos y tanques. Estaban enfrentando a un país que convertía el petróleo en poder, las fábricas en ejércitos y la abundancia en estrategia. A la mañana siguiente, los motores se encendieron de nuevo. Los tanques avanzaron entre los restos del pueblo, y la nieve fresca cubría las huellas del saqueo. Detrás quedaba el olor dulce de la gasolina americana, mezclado con el de la derrota que nadie se atrevía a nombrar. Los motores rugían con un sonido distinto, casi orgulloso, como si también comprendieran que aquella gasolina robada era lo único que los mantenía vivos. La columna avanzó entre colinas nevadas, dejando un rastro de humo negro. Los caminos estaban atestados de vehículos, tanques que se habían detenido, camiones atascados, ambulancias abandonadas. En medio de todo, la figura de Peiper se movía de un punto a otro,
intentando mantener el ritmo de la ofensiva. Cada kilómetro costaba un tanque, cada pueblo significaba otro depósito vacío. Los hombres comenzaban a notar el peso del cansancio. Dormían dentro de los vehículos, con los cascos apoyados en los cañones. La nieve los cubría por completo, volviéndolos parte del paisaje. Algunos llevaban 3 días sin comer, otros sin hablar. Las órdenes llegaban cortadas por interferencias de radio y a veces se contradecían entre sí. Peiper no mostraba emoción. Era un comandante preciso, casi mecánico, pero detrás de sus ojos había una preocupación constante que ningún informe podía ocultar. El 18 de diciembre, las unidades aliadas comenzaron a reaccionar. Aviones sobrevolaban las carreteras, y cada columna de humo que salía del bosque atraía fuego enemigo. Los bombarderos no apuntaban a los tanques, sino a los camiones de suministros. Cada explosión se sentía como un golpe directo en el pecho de la ofensiva. Los cielos sobre las Ardenas ya no eran un refugio. El rugido distante de los motores aliados crecía cada hora, y el aire se llenó del zumbido grave de los cazabombarderos que patrullaban los caminos. Lo que al amanecer había sido una columna disciplinada de acero, al mediodía se había convertido en una serie de puntos dispersos, moviéndose entre el humo, el hielo y la confusión. Los tanques alemanes, ennegrecidos por el hollín, avanzaban a paso lento entre los árboles. Cada curva del camino podía ser una emboscada. Cada casa, una posición de observación. Cada granja, un punto de reabastecimiento que ya no existía. Los conductores evitaban encender luces, avanzaban con la visibilidad reducida a unos pocos metros, mientras los motores se ahogaban con el combustible congelado y los neumáticos se deslizaban sobre una mezcla de barro y nieve. El Kampfgruppe Peiper seguía adelante, más por inercia que por estrategia. Los hombres estaban exhaustos. Llevaban 3 días sin dormir y sin comida caliente. Algunos soldados caminaban junto a los tanques, con las manos hundidas en los bolsillos, siguiendo el sonido monótono de las orugas como si fuera lo único que les quedaba de orden en medio del caos. Las comunicaciones se habían fracturado. Las líneas de radio eran un mar de estática y mensajes interrumpidos. Los informes llegaban con horas de retraso. Nadie sabía con certeza quién seguía vivo ni qué unidades aún existían como tal. En una colina cercana, un observador aliado divisó el movimiento de luces entre los árboles. La orden fue inmediata: ataque aéreo. Los cazas P-47 descendieron en picado, dejando caer su carga sobre la carretera atestada de vehículos. Explosiones consecutivas sacudieron la nieve. Camiones de municiones estallaron como hogueras improvisadas. El cielo nocturno se iluminó con un resplandor anaranjado que se veía a kilómetros de distancia. Cuando el humo se disipó, lo que quedaba eran esqueletos metálicos cubiertos de escarcha. En medio de ellos, los sobrevivientes se movían en silencio, rescatando lo que podían: cajas de munición, raciones congeladas, herramientas, cualquier cosa útil. Pero lo más valioso, el combustible, se había evaporado. Peiper observaba desde un cruce de caminos, con el rostro cubierto de hollín y la mirada fija en la línea de árboles al oeste. A su lado, uno de sus oficiales le informó que el último convoy de suministros había sido destruido. Peiper no respondió. Solo encendió un cigarrillo con las manos temblorosas y exhaló lentamente, viendo cómo el humo desaparecía en el aire helado. El oficial esperó una orden que nunca llegó. En su lugar, Peiper murmuró algo apenas audible. El tiempo. El tiempo está en su contra y a nuestro favor. Pero parece que ahora ni el tiempo nos quiere. Esa noche, los soldados se refugiaron en graneros y ruinas, intentando encender fogatas pequeñas que no delataran su posición. Algunos se dormían sentados, con las armas apoyadas sobre las rodillas. Otros simplemente miraban al vacío, sin decir palabra. El frío no era solo físico. Era una sensación de que todo se estaba desmoronando, lentamente, sin drama, sin gloria. Al amanecer, las órdenes fueron claras: avanzar a toda costa. Pero avanzar hacia donde era ya una pregunta sin respuesta. Las carreteras estaban bloqueadas por vehículos destruidos. Los bosques eran trampas naturales. Cada intento de moverse resultaba en una pérdida más. Un soldado escribió en su diario, con lápiz tembloroso: no tenemos gasolina, no tenemos comunicación, no tenemos sentido de dirección. Solo tenemos órdenes. Y el sonido de los motores que se apagan uno a uno. El 19 de diciembre amaneció gris, silencioso, casi inmóvil. En los mapas, el Kampfgruppe Peiper seguía apareciendo como una punta de lanza. Pero en el terreno, ya no era una fuerza ofensiva, era una columna perdida,
empujada por la inercia de un plan que había dejado de tener sentido. El combustible se convirtió en moneda, en esperanza, en condena. Los hombres hablaban en susurros sobre los bidones que aún quedaban, sobre a quién pertenecían y quién decidiría cuándo usarlos. Algunos camiones fueron abandonados en los caminos, vacíos, congelados, convertidos en monumentos mudos al fracaso logístico de una operación que se suponía debía cambiar el curso de la guerra. Peiper reunió a sus oficiales una vez más. La orden era simple: redistribuir el poco combustible que quedaba, concentrarlo en los vehículos más operativos y seguir intentando avanzar. El oficial de intendencia anotó los cálculos con precisión casi absurda. Cada tanque recibiría lo suficiente para unos pocos kilómetros. Cada gota contaba. Mientras los hombres drenaban los últimos bidones bajo el resplandor azul del amanecer, nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían lo mismo: ya no avanzaban hacia la victoria, sino hacia el límite de su propia resistencia. El 19 de diciembre amaneció con una calma engañosa. El frente parecía dormido, pero bajo esa quietud había un movimiento sordo, invisible, que cambiaría el destino del Kampfgruppe Peiper para siempre. Los informes aliados comenzaban a trazar un mapa preciso de su posición. Unidades enteras estaban redirigiéndose hacia el bosque donde su columna se arrastraba lentamente, cada vez más aislada. Peiper observó los mapas extendidos sobre el capó de un vehículo detenido. Las líneas de comunicación se habían reducido a un hilo, y el frente de avance era ahora un laberinto de caminos destruidos. Los hombres que lo rodeaban ya no tenían el aspecto de una fuerza ofensiva. Eran sombras con los uniformes cubiertos de hollín, los rostros pálidos por el frío y la fatiga, los ojos hundidos. Las órdenes desde el cuartel alemán seguían repitiendo la misma consigna: avanzar hacia el Mosa, a toda costa. Pero el Mosa estaba a más de 30 kilómetros, y el combustible apenas alcanzaba para recorrer 20. El combustible se volvió un dilema moral. ¿Debían usarlo para atacar o para intentar volver? Cada oficial sabía la respuesta, pero ninguno quería pronunciarla. El 20 de diciembre, un mensaje de radio confirmó lo que todos temían: el convoy de abastecimiento había sido destruido. Ningún refuerzo, ningún combustible adicional llegaría. La voz al otro lado de la radio sonaba distante, casi indiferente: continúen con los recursos disponibles. Peiper apagó la radio sin responder. Durante unos segundos, solo se oyó el crujido de la nieve bajo las botas de los soldados y el zumbido apagado de los motores que aún quedaban encendidos. Luego, con una serenidad que heló a sus hombres, ordenó redistribuir los últimos bidones. 8.000 galones. Eso era todo. Una cifra absurda frente al tamaño de la operación. Lo suficiente para un último intento o para una retirada ordenada. Pero no para ambas cosas. En ese mismo instante, a cientos de kilómetros al oeste, el Estado Mayor aliado aprobaba el presupuesto de combustible para enero de 1945, 245 millones de galones. Se discutieron rutas, horarios de entrega, prioridades logísticas. Nadie cuestionó la cifra, era una conversación rutinaria. Dos realidades opuestas coexistían en el mismo mapa. Un ejército luchando por sobrevivir con miles de galones contados, otro planificando sus próximas ofensivas midiendo su abundancia en millones. El 21 de diciembre, el cerco comenzó a cerrarse. Unidades de la 82ª Aerotransportada y de la 30ª División de Infantería avanzaban desde el norte y el oeste. Desde el sur, columnas de la 3ª División Blindada cortaban los accesos a las carreteras principales. En el centro de ese anillo invisible, Peiper y sus hombres permanecían en el pequeño pueblo de la Gleize. Las casas estaban destruidas, las calles cubiertas de hielo, y cada esquina se había convertido en un punto de defensa improvisado. Los tanques eran ahora búnkeres inmóviles. Los motores se apagaban uno tras otro. La temperatura cayó a 20 grados bajo cero. El humo de los incendios se mezclaba con el vapor de los respiraderos. El silencio era interrumpido solo por los disparos esporádicos de francotiradores y el estallido distante de artillería. Peiper caminaba entre las ruinas con paso lento, inspeccionando posiciones, animando a sus hombres con frases cortas, sin promesas vacías. Sabía que el cerco era total. Sabía que no habría rescate. Una patrulla regresó de una granja cercana con una noticia desesperante: no quedaba combustible. Los tanques más pesados, los que aún tenían munición, eran ahora esculturas de acero congelado. Algunos soldados intentaron encenderlos con restos de gasolina, otros los abandonaron en la carretera, cubriéndolos con ramas para ocultarlos de los aviones aliados. Por la noche, un soldado norteamericano escribió en su diario desde las líneas exteriores: podemos oír sus motores toser.
Los vemos moverse y detenerse. No disparan tanto como antes. Es como si estuvieran muriendo de a poco, no por nuestras balas, sino por la falta de algo invisible. Del otro lado del frente, Peiper anotó una frase en su cuaderno de campaña. Nos enfrentamos a un enemigo que puede quemar más combustible para negárnoslo que el que nosotros recibimos para toda una operación. Era la constatación de una verdad imposible de ignorar: la guerra ya no era un duelo de ejércitos, sino de reservas energéticas. A la mañana siguiente, el humo del amanecer reveló una imagen devastadora: decenas de tanques abandonados en las laderas, cada uno con marcas de órdenes escritas a mano sobre el acero: sin combustible. No mover. Algunos soldados, incapaces de soportar la idea de abandonar su vehículo, drenaron los últimos litros de los camiones médicos. Otros vaciaron los generadores eléctricos de las casas en ruinas, buscando un milagro que no llegaría. El 22 de diciembre, el Kampfgruppe Peiper ya no era una unidad operativa, era una reliquia rodeada. Los americanos comenzaron a cerrar el anillo. La artillería retumbó desde el oeste. Las órdenes de rendición comenzaron a circular en voz baja, aunque nadie se atrevía a mencionarlas frente a Peiper. En los bosques que rodeaban la Gleize, algunos grupos intentaron escapar por su cuenta. Las huellas en la nieve mostraban el camino de los que lo intentaron y el silencio de los que no regresaron. El cerco se había completado. El combustible se había agotado. Y la ofensiva más ambiciosa de Alemania en el frente occidental se había convertido, en apenas una semana, en un lento y silencioso colapso. La noche del 22 de diciembre cayó como un velo pesado sobre la Gleize. El pueblo era un esqueleto ennegrecido, muros calcinados, calles cubiertas de metal retorcido, el aire impregnado de humo y del olor inconfundible del combustible quemado. Los hombres del Kampfgruppe Peiper habían dejado de contar las horas. Solo sabían que el amanecer traería más fuego, más ruido, más presión. En un sótano semiderruido, Peiper observaba un mapa extendido sobre una mesa improvisada. Las líneas trazadas en lápiz rojo ya no representaban un frente, sino una trampa. El oficial de comunicaciones informó que la radio seguía captando transmisiones enemigas, cada vez más claras, cada vez más cercanas. Las fuerzas estadounidenses estaban cerrando el cerco por todos los flancos. Peiper no levantó la voz. Quemaremos lo que no podamos mover. Nadie se rinde. Las órdenes fueron transmitidas con un tono seco, casi mecánico. Los hombres entendieron. A medianoche, los primeros tanques comenzaron a arder. Los tripulantes vaciaron los depósitos restantes, rociaron los cascos con gasolina y lanzaron bengalas. Las explosiones resonaron en el valle, iluminando las colinas con destellos intermitentes. Era un fuego controlado, casi ritual. Los soldados lo observaban sin hablar. Cada vehículo que se incendiaba representaba días de marcha, horas de esfuerzo, esperanzas que se desintegraban en un rugido naranja. Uno de los conductores escribió en un trozo de papel ennegrecido: el motor aún funcionaba. Solo le faltaba el alma. Para el amanecer del 23 de diciembre, la Gleize era una sombra bajo una nube de humo. Los tanques Tiger y Panzer se convirtieron en monumentos de acero fundido. Los vehículos ligeros, en montones irreconocibles. En los caminos helados, quedaban huellas que se perdían hacia el bosque, los grupos que intentaban escapar a pie. Los americanos rodeaban el perímetro. Cada colina estaba ocupada por artillería, cada carretera vigilada. En el aire, el zumbido de los cazas aliados patrullando los cielos era constante. Un corresponsal de guerra estadounidense escribió más tarde: desde el aire, la Gleize parecía un cementerio de acero. Una masa gris bajo un humo perpetuo. Ningún ejército en el mundo habría podido resistir ahí más de un día. Peiper reunió a sus oficiales en el sótano de la iglesia del pueblo. La temperatura era tan baja que el agua de las cantimploras se había congelado. Miró a cada uno de ellos, uno por uno. No hubo discursos, solo una frase: nos retiramos, dejen atrás los vehículos, nos movemos de noche. Esa noche, el Kampfgruppe Peiper dejó la Gleize. 130 hombres. De los más de 800 que habían iniciado la ofensiva, solo quedaba una fracción. Caminaron en silencio, abrigados con mantas robadas de las casas abandonadas. Las botas crujían sobre la nieve congelada. Algunos cargaban las insignias arrancadas de los tanques destruidos, como recuerdo o talismán. El bosque los recibió con una oscuridad espesa. La luna se reflejaba en los charcos de hielo, y el sonido del viento era el único acompañante. Los hombres avanzaban con pasos medidos, evitando las ramas secas,
sabiendo que un solo ruido podía delatarlos ante las patrullas enemigas. A la distancia, los disparos aislados indicaban que no todos habían logrado escapar. Peiper caminaba al frente de la columna, sin mirar atrás. En su mente no había espacio para la derrota, solo para el deber de regresar con vida a las líneas alemanas. Durante el trayecto, pasaron junto a vehículos abandonados cubiertos de nieve. Uno de ellos aún tenía encendido un motor, el último rugido de un convoy que se negaba a morir. Nadie se detuvo. El sonido se fue apagando hasta quedar solo el eco del viento. Al amanecer del 24 de diciembre, la columna llegó a un claro. Desde allí, se veía el humo de la Gleize elevándose en el horizonte. Un oficial se acercó a Peiper y le dijo: «Hemos dejado atrás todo, señor». Peiper asintió sin mirarlo. Todo menos la lección. En los días siguientes, los aliados ocuparon el pueblo. Los periodistas y los ingenieros del ejército recorrieron los restos carbonizados, midiendo el alcance de la destrucción. Lo que encontraron fue más que una derrota. Era una evidencia visible del colapso logístico de un ejército que había apostado su futuro a un combustible que ya no poseía. Los informes aliados fueron fríos, técnicos, casi asépticos. Unidad alemana aislada sin combustible. Vehículos abandonados y destruidos. Escasa resistencia. Pérdidas materiales totales. Pero entre los que estuvieron allí, el recuerdo fue distinto. El soldado estadounidense James Holloway escribió a su esposa desde Bélgica: «Encontramos sus tanques vacíos, sus raciones congeladas, y huellas en la nieve que desaparecen entre los árboles. Ningún enemigo nos disparó. Fue como entrar en un lugar donde la guerra ya había terminado». La historia oficial lo resumiría como una retirada ordenada. Pero los que sobrevivieron sabían que no hubo orden ni gloria. Solo hombres caminando hacia el frío con los bolsillos vacíos y la certeza de que su ofensiva había muerto antes de alcanzar el río. El amanecer del 25 de diciembre trajo un silencio extraño sobre las Ardenas. La nieve cubría los restos de los tanques calcinados y apagaba el eco de la artillería. Las columnas de humo que días antes marcaban el camino de la ofensiva se desvanecían lentamente, como si la tierra intentara borrar lo ocurrido. Entre las ruinas de la Gleize, las tropas aliadas se movían con cautela. Los ingenieros revisaban los vehículos abandonados, los camiones destrozados, las torretas de acero retorcidas por el fuego. Los informes de inteligencia comenzaron a acumularse en los cuarteles. Las unidades de Peiper habían quedado aisladas sin combustible. Ningún avance, ningún rescate, solo silencio de radio. Aquel silencio decía más que cualquier transmisión. Era el sonido de una guerra que había alcanzado su límite. Durante los interrogatorios, los prisioneros alemanes capturados en los días siguientes repitieron la misma idea, una y otra vez. No perdimos por falta de valor. Perdimos porque el enemigo tenía más de todo. Más combustible, más camiones, más días de vida en reserva. Los aliados, por su parte, tomaron nota de esa verdad sin celebrarla. Sabían que lo que habían presenciado no era solo una victoria táctica, sino una demostración brutal del poder industrial. Una fábrica había derrotado a un ejército. En los caminos que cruzaban las Ardenas, el contraste era evidente. Los convoys estadounidenses avanzaban sin pausa, camiones de suministros cubriendo las rutas con un orden casi mecánico. En cada intersección, columnas enteras de combustible, munición, raciones y repuestos. Cada motor que rugía representaba el fin de la ofensiva alemana. El Red Bull Express, aquella red de camiones que cruzaba Francia día y noche, seguía transportando miles de toneladas de suministros hacia el frente. Los mismos caminos por donde Peiper había intentado abrirse paso estaban ahora llenos de vehículos aliados moviéndose en sentido contrario, sin escasez, sin pausa, sin miedo. En los informes posteriores, los estrategas alemanes fueron claros. La ofensiva falló no por los hombres ni por los tanques, sino por la incapacidad de alimentar el avance. Los americanos movieron la guerra como si fuera una cadena de producción. Nosotros aún luchábamos como en 1940. En enero de 1945, cuando el invierno alcanzó su punto más cruel, el general Eisenhower escribió una nota al Estado Mayor que resumía toda la campaña. Nosotros ganamos porque nunca nos detuvimos. Ni por el frío, ni por el barro, ni por la distancia. En Alemania, los oficiales supervivientes del Estado Mayor comenzaron a aceptar la verdad. El combustible se había convertido en el lenguaje de la guerra moderna, y el Reich había quedado mudo. La industria americana producía más gasolina en una semana que toda Alemania en un mes. Y sin combustible, el concepto de guerra relámpago dejaba de tener sentido.
Cuando el invierno terminó, las carreteras se abrieron de nuevo. Las tropas aliadas avanzaron hacia el Rin con la misma determinación con la que Peiper había intentado cruzar el Mosa. La diferencia era que ellos podían hacerlo sin mirar los medidores de combustible. Los restos del Kampfgruppe-Peiper regresaron a pie a las líneas alemanas. Estaban exhaustos, hambrientos y desorientados. Algunos lo hicieron en silencio, otros fueron capturados, y unos pocos desaparecieron en los bosques, tragados por el invierno. Años después, los aldeanos de la Gleize aún recordaban aquella columna de hombres caminando bajo la nieve. No eran enemigos ni héroes, solo sombras perdidas de un ejército que había agotado su energía antes de agotar su fe. Cuando los historiadores revisaron los archivos, entendieron que el destino de la ofensiva de las Ardenas no se selló en un campo de batalla, sino en los depósitos vacíos de combustible. Los tanques alemanes no fueron vencidos por la artillería, sino por los medidores que marcaban cero. El 25 de diciembre de 1944 no fue solo el día en que el cerco se cerró. Fue el día en que Alemania descubrió que la guerra moderna no se gana con valentía, sino con suministro. Y en esa ecuación, la diferencia era tan grande que ni el fanatismo ni la estrategia podían compensarla. En los años siguientes, el Red Bull Express se convertiría en símbolo de esa nueva era, la guerra industrial, donde los motores y la gasolina decidían más que los cañones. Y el nombre de la Gleize quedaría grabado no por la batalla que allí se libró, sino por el silencio que la siguió. Ese silencio, cubierto de nieve y acero, fue la señal definitiva de que el Tercer Reich había llegado al final de su combustible y de su historia.